Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este día. Quisiéramos seguir estudiando, seguir compartiendo un segundo mensaje del título Falsos profetas y los acontecimientos de la segunda venida. Encontramos que el Señor tiene mensaje para su pueblo y que no lo dejará en oscuridad y que siempre nos ha guiado a través de la Escritura. Esa es la parte que corresponde de parte de Dios para darnos a conocer el mensaje para estos tiempos. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. Allí donde están, acompáñenos, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdónanos, Señor, y enséñanos a perdonar también a los que nos ofenden. Quisiéramos, Señor, abrir sus sagradas escrituras y que usted sea el quien hable a través de nosotros. Por eso le pedimos, Señor, que la presencia de su Espíritu Santo esté en cada lugar, pero principalmente quien le habla, Señor, y quisiéramos pues que usted nos dirija. Acompáñenos en este día. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que están ya conectados a este estudio, este audio que vamos a compartir en este día, quisiéramos hablar de estos falsos profetas que a diario, de alguna manera, están ya introduciendo su falsa teoría, o haciendo hablar a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir, o haciendo hablar al espíritu de profecía lo que el espíritu de profecía no quiere decir. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día existen muchos falsos profetas. Esos falsos profetas han acarreado a muchas almas al destierro, muchos de ellos están confundidos y muchos de ellos han dejado a la Iglesia, han dejado de estudiar la doctrina porque de alguna manera fueron chasqueados en todo tiempo cuando se dio un falso mensaje. Entonces quisiéramos comenzar este estudio abriendo el libro de Mateo, capítulo 24, verso 36. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de Mateo, capítulo 24, verso 36. Dice la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, queridos hermanos, hay un escrito que está en el libro de Mateo capítulo 24, verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor Jesús dijo que Él y su Padre son uno. Eso nos indica que nuestro Señor Jesucristo sabe el día y la hora. No como algunos lo dicen, que ni aún el Señor Jesús sabe el día y la hora. El Señor Jesús sabe el día y la hora porque el mismo Señor Jesucristo tiene la unidad, comparte la unidad con el Padre. Y es por eso que Él, de alguna manera, sabe los acontecimientos venideros y no podríamos decir que Él no sabe. Entonces, queridos hermanos, el punto de controversia en esta etapa en la que estamos viviendo es la fecha de la segunda venida de Cristo, y muchos de nosotros queremos saber, queremos investigar, queremos indagar y al saber esta fecha de alguna manera prepararnos. La idea del Señor no es esa. Él quiere que trabajemos, Él quiere que estemos día tras día y no preocuparnos únicamente por esa fecha. Dice, queridos hermanos, este testimonio que tengo en esta mañana, que es muy importante darle a conocer, que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 44. Cartas vienen a mí rogando una respuesta. Dice ella: yo sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor me ha dado y aplican ellos como ellos suponen estos deben ser aplicados, escogiendo una oración aquí y otra allá, tomándolos de su propia conexión y aplicando estos de acuerdo a sus ideas,
Por lo tanto, almas se confunden, cuando podrían ellos leer en orden todo lo que ha sido dado. Ella nos explica que hay muchos hombres que toman los testimonios y que le están dando su propia aplicación, no en orden como el espíritu de profecía debe darse, así como la Biblia también. Por lo tanto, almas se confunden, cuando podrían leer en orden, dice ella. Ellos podrían ver la verdadera aplicación y no serían confundidos. Mucho de lo que pretende ser un mensaje de la hermana White sirve, dice, el propósito de tergiversar a la hermana White, haciéndola testificar en favor de cosas que no concuerdan con su mente o juicio. Esto hace su trabajo muy molesto. Reportes vuelan del uno a otro con respecto a qué es lo que la hermana White ha dicho. Cada vez ese reporte repite dice, crece grande. Si la hermana White tiene algo que decir, déjenla decirlo. Ninguno es llamado a ser el portavoz de la hermana White. Mensajes Selectos, tomo 1, página 44. Entonces, si la hermana White, o la sierva del Señor, como ustedes lo quieran llamar, tiene un mensaje, está escrito en sus libros. Nosotros no somos portavoces de ella, ni tampoco nadie que se haya autodenominado un portavoz, porque no está escrito, porque no hay algo que nos indique que nosotros tenemos que ser los portavoces de ella. Los testimonios por sí mismos serán la llave que va a explicar los mensajes dados. Como la Escritura es explicada por la Escritura, Mensajes Selectos, tomo 1, página 42. Los testimonios pueden darse su interpretación en los mismos libros, en los mismos testimonios. No necesitamos que alguien tenga que interpretar los testimonios. Hay una denominación que pretende tener la verdad, y sus ministros dicen que hay un profeta que se levantó en 1940, 30, algo por ahí, que ese profeta es el encargado de poder interpretar el espíritu de profecía. Ustedes de alguna manera lo conocerán. Se denomina la vara del pastor, y ellos creen que su profeta puede interpretar el espíritu de profecía. Interesante. La sierva del Señor dice que no, que los propios testimonios, como la Escritura, se pueden explicar. No es necesario que traigamos a un intérprete para que ese intérprete pueda dar a conocer lo que dice el espíritu de profecía. Es tremendo. Ahí están entrando a tallar esos falsos profetas que ya lo estuvieron en todo momento. Cuando buscamos el libro de Jeremías, capítulo 23, del 9 al 11, la palabra da una declaración tremenda. Jeremías, capítulo 23, del 9 al 11. Dice la Escritura: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Está escribiendo el profeta, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Por tanto, dice la palabra, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. El profeta está escribiendo y está relatando lo que el Señor decía, porque para esa época existían falsos profetas. En la época de Jeremías ya esos profetas estaban abundando diariamente. Queridos hermanos, dice la profetisa algo interesante en Joya de los Testimonios, tomo 1, 506,
en el año de 1879. Muchos se han llamado a sí mismos adventistas. Han sido fijadores de tiempo. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Hermanos queridos, lo dice el espíritu de profecía, la profeta que el Señor levantó en los últimos tiempos. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. No podemos fijar fechas. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo, dijo Mateo 24:36, el verso que acabamos de leer para dar comienzo. Está escrito en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 506. También tenemos la Revian Herald, 22 de marzo de 1892. Usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1 o 2, 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Nosotros no estamos en la disposición, no se nos ha dado autorización de parte del cielo decir que falta 1, 2, 3 años. Nuestro día tiene que ser en la cual el Señor nos ha puesto, de trabajar sin pensar el día de mañana. Dice también, fundamentos de la educación cristiana, no pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús. Con poder y gran gloria, algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra. Pero muchos fracasos sucesivos los han acuñado como falsos profetas. ¿Has escuchado ya en los años anteriores cómo han fijado fechas? Hay falsos profetas que se levantaron en un tiempo como este argentino Cristian Rivera, me parece que es el nombre. Este argentino que se autodenominó profeta y fijó una fecha, y cuando ese día llegó, no sucedió lo que él estaba mencionando, y como resultado rechazó el espíritu de profecía. Hubo una revolución en su contorno, sus seguidores se decepcionaron y no le acusaron a él como un falso profeta, mas al espíritu de profecía, quemaron los libros del espíritu de profecía. Así como estos falsos profetas, existen muchos en la iglesia adventista del séptimo día. Hermano que tú me escuchas, amigo, tengamos cuidado con esos falsos profetas, porque están profetizando cosas que el Señor nunca les ha dado que profetice. Es terrible encontrar a hombres que hoy en día están preocupados por fijar y dar a conocer esa fecha para que muchos despierten, pero eso no hará despertar. Hay un capítulo interesante en Apocalipsis 14 donde menciona el mensaje de 3 ángeles. Y ese mensaje de los 3 ángeles es el poderoso mensaje que tiene que saber la gente. Te invito a predicar ese mensaje. Hazlo ahora, antes que venga el tiempo final y no podamos nosotros testificar de ese precioso mensaje. Queridos hermanos, ya en la antigüedad, como les decía, habían muchos falsos profetas. Y tenemos el capítulo 23 del libro de Jeremías, 25 y 26. El profeta Jeremías anuncia lo que estaba sucediendo. Yo he oído lo que aquellos falsos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Has escuchado a alguien decir, yo soñé que Cristo venía en esta época, yo soñé que Cristo me decía? Entonces, esos falsos profetas dice que también ellos decían mentira, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira
y que profetizan el engaño de su corazón, dice el profeta. ¿Hasta cuándo estarán mintiendo estos hombres? Ese sueño revelado no viene de parte de Dios. Tengamos cuidado. Nosotros podemos soñar. Satanás se disfraza como ángel de luz y puede engañarnos. Nosotros podemos tener muchos sueños agradables, pero eso no significa que viene de Dios. El profeta sigue mencionando en el verso 33 del mismo capítulo, del capítulo 23, y el verso 33 dice lo siguiente: y cuando te pregunté este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirá, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Entonces el Señor de alguna manera responde y dice, si alguien te pregunta, ¿quién es el profeta? ¿O qué te ha dicho el Señor? Dice Jeremías, el Señor ha dicho algo, os dejaré. Os dejaré en tinieblas por haber usurpado el título de profeta, porque no corresponde a nadie autodenominarse profeta solo porque sueña. El Señor hace un llamado a los que de alguna manera tendrán el don profético. Ese llamado no va a ser a través de un sueño. Ya estaremos dando las recomendaciones cómo será cuando el Señor regrese los dones espirituales a su iglesia y su iglesia se revista de todo ese poder. Entonces el don profético se dará a relucir. Dice también este testimonio de la Reverend Herald, que se encuentra 27 de noviembre 1900. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 años o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, ¿cómo lo hizo el siervo infiel? Mi Señor tarda en venir, por eso conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Cada uno que clame ser un siervo de Dios está llamado a hacer su servicio como si cada día fuera el último. Hermanos queridos, el siervo de la parábola que encontramos, que lo leíamos en el mensaje anterior, es que al demorar su amo, él comienza a herir a sus consiervos y a estar junto a los borrachos, dice la parábola. Entonces, las palabras de Cristo tienen una directa aplicación a este tiempo. Velar porque no saben en qué hora su Señor ha de venir. Pero sabiendo esto, que si el buen hombre de la casa, habiendo conocido en que viendo al ladrón que viene, él hubiera velado y no hubiera sufrido que su casa ser destrozada, por lo tanto, estén ustedes también listos, porque en la hora en que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién entonces es el fiel y siervo sabio, quien su señora ha hecho gobernar sobre su casa, para dar alimento a tiempo? Bendecido es el siervo a quien su Señor cuando venga le halle haciendo así. Dios no ha fijado una fecha porque quiere que su pueblo trabaje. Su pueblo podría excusar y decir, falta mucho, cuando Él venga en esa época recién podré prepararme. Y es por eso que presenta esta parábola del siervo malo que de alguna manera al tardar su Señor empezó a contrariar y a quedar dormido y no hacer lo que estaba correspondiendo. Dice la palabra, queridos hermanos, en esta mañana estamos viendo a lo que representa cómo en todo tiempo, hubieron falsos profetas. Los falsos profetas tenían como objetivo llevar al destierro a los hombres que seguían una práctica correcta. Dice el verso 20 del capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Vamos a buscar ahí si tenemos nuestras Biblias y vamos a dar lectura. Capítulo 18 del Deuteronomio, verso 20. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hay una maldición para aquel profeta. De repente, muchos de los protestantes en esta época se autodenominan profetas, pero el Señor tiene una sentencia para ellos. Y no solamente para esos profetas en las iglesias protestantes, sino también para los profetas que se están levantando en la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, queridos hermanos, si tenemos ese escrito que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, ¿por qué no lo estudiamos? ¿Por qué no buscamos a Dios en oración y pedimos que Él nos dé luz y así no poder ser engañados en los últimos tiempos? También vamos a leer el mismo Deuteronomio, capítulo 13, verso 15. El mismo Deuteronomio, capítulo 13, verso 15, dice: irresistiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndolo con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filos de espada, dice el Señor, mencionando, porque ya había, de alguna manera, en lo que correspondía a la idolatría, que habían sido jalados estas personas por causa de estos falsos profetas. Ellos creían más a los falsos profetas que a los profetas verdaderos que Dios había levantado en su tiempo. Entonces, queridos hermanos, tenemos el testimonio que no va a dejarnos abandonados. Tenemos la luz a la cual nosotros tenemos que recurrir, que el Señor mismo lo presentó en su bendito, sagrado cometido. Dice el Evangelismo 504-505, tal vez tengamos que esperar aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Dios nos libre de esperar tanto tiempo, mis queridos hermanos, pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. La sierva del Señor escribía en 1901, hermanos queridos, y de 1901 al 2023 ha pasado mucho tiempo. Ya el Señor está a punto de venir. Ya el Señor anuncia los acontecimientos venideros en este último tiempo, en la última etapa en la que estamos viviendo. Dice también el libro La Arabian Herald, o la revista 22 de marzo de 1892. Este es el trabajo en que nosotros además tenemos que estar comprometidos. En vez de vivir en expectación de alguna ocasión especial de emoción, nosotros tenemos sabiamente que mejorar las oportunidades presentes, haciendo aquello que debe ser hecho en orden que almas sean salvas. En vez de vivir en expectación, hay un grupo de personas que viven con esa expectación, mis queridos hermanos, que están orando de alguna manera para poder recibir esa revelación cuando vendrá el Señor Jesucristo. Qué interesante lo que presenta y cómo deberíamos vivir nosotros. En vez de cansar los poderes de nuestra mente en especulaciones con respecto a los tiempos y las estaciones que el Señor ha puesto en su propio poder, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Se retiene de los hombres. Nosotros tenemos que someternos al control del Espíritu Santo para presentar deberes, para dar el pan de vida sin adulterar con opiniones humanas. A almas que están pereciendo por la verdad. ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo quisiera invitarte a dejar de estar pensando o de investigar, a dejar de someterte a esos falsos pastores, falsos profetas que no tienen que ver nada con lo que presenta la palabra de Dios. Hermanos queridos, dejemos que el Señor a través de su Espíritu Santo nos controle. Nosotros tenemos que someternos al control del Espíritu Santo, no al control de los hombres que hoy muchas veces controlan nuestra mente. También dice la Arabian Herald, 22 de marzo de 1892, no tengo un tiempo específico,
del cual hablar sobre cuándo va a tomar lugar el derramamiento del Espíritu Santo. Tampoco se nos ha fijado esa fecha. No hay tiempo, lo dice la sierva, cuando el poderoso ángel vaya a descender del cielo y unirse con el tercer ángel en el cierre del trabajo por este mundo. Lo de Apocalipsis capítulo 18 no se tiene definido. Por eso debemos seguir trabajando, porque puede ser hoy, puede ser mañana, queridos hermanos. Mi mensaje es que nuestra única seguridad es estar listos para la restauración celestial, teniendo nuestras lámparas aderezadas y ardiendo, velar y orar. Es el encargo que se nos da a nosotros por nuestro Salvador. Día a día nosotros hemos de buscar la educación del Espíritu Santo de Dios, que ello va a hacer su trabajo sobre las almas y el carácter. Hermanos, no perdamos el tiempo en estar fijando fechas o escuchando a alguien y nosotros descuidar nuestra salvación. ¿O cuánto tiempo ha sido desperdiciado por dar atención a cosas insignificantes? Noten que no lo digo yo, lo dice la profeta, la inspiración que viene de parte de Dios. Arrepentidos y sean transformados para que sus pecados sean borrados cuando los tiempos de refrigerio vayan a venir de la presencia del Señor. La lluvia tardía se aproxima. Una y otra vez he sido advertida con respecto a fijar tiempos. Nunca más habrá nuevamente un mensaje para el pueblo de Dios vaya a ser basado en tiempo. Nosotros no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo o para la segunda venida de Cristo. Hermanos queridos, no necesitamos estar fijando fechas o estar fijando el tiempo. El tiempo está cada día más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, pero necesitamos prepararnos ya para esa segunda venida de Cristo. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de estos falsos profetas en este día. Allí donde estás, quisiéramos que tú también puedas compartir estos mensajes, puedas analizar, puedas estudiar, sabiendo que estamos viviendo en estos tiempos finales. No debemos perder el tiempo, estar confundidos o escuchando a falsos pastores, falsos profetas que no han sido enviados para darnos este mensaje. En Ezequiel, el capítulo 13, te invito a buscar Ezequiel capítulo 13, verso 3, dice la palabra lo siguiente: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El verso 4 dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. El Señor de alguna manera maltrata ya con la palabra a estos falsos hombres, falsos profetas que se levantan no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás. También dice en el verso 17: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellos que cosen vendas mágicas, dice, para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? El engaño que se viene muchas veces, hermanos queridos. Ministerios grandes que se han levantado en estos últimos tiempos, donde muchos de los que no estudian la Biblia están ofrendando, están diezmando para que estos ministerios crezcan y tengan la comodidad y no prediquen el mensaje verdadero que se debe predicar en estos tiempos. Qué terrible engaño. Por eso el audio anterior, el estudio anterior que hemos tenido, hemos hablado de ese engaño y del descuido de muchas almas que no se fijan en un escrito está y que más escuchan a los hombres y están completamente envueltos en una ceguedad. Queridos hermanos, tenemos el espíritu de profecía y tenemos la Biblia, tenemos las Sagradas Escrituras. No dejemos escapar ese tiempo. Dice la Arabian Herald, 22 de marzo 1892, en el párrafo 11, es el deber del pueblo de Dios tener sus lámparas
aderezadas y ardiendo para ser como hombres que esperan por el novio cuando él vaya a retornar de la boda. Ustedes no tienen ni un momento que perder en descuidar la gran salvación que ha sido provista para ustedes. Nuestro deber no es estar buscando algún tiempo especial para que un trabajo especial se haga para nosotros, pero vayan hacia adelante en nuestro trabajo de advertir al mundo, porque nosotros tenemos que ser testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Entonces, ustedes, dice la mensajera del Señor, nuestro deber no es estar buscando algún tiempo especial. Vayan adelante predicando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de la justificación por la fe. Es el mensaje central para poder libertar a un pueblo del pecado. Hay un pueblo que está pereciendo. Queridos hermanos, la Arabian Herald, 22 de marzo de 1892, dice: los tiempos y estaciones Dios ha puesto en su propio poder. ¿Y por qué no ha dado Dios a nosotros este conocimiento? Hay una pregunta. ¿Y por qué Dios no nos ha dado, dice ella, su conocimiento? Porque nosotros no haríamos un correcto uso del si Él lo hiciera. Imagínense que Dios hubiese dado la fecha. Les aseguro que nadie estaría haciendo su trabajo, porque si faltara algunos años, dirían: en estos años todavía voy a prepararme o voy a estudiar y luego te voy a servir, Señor. Lo dicen los jóvenes, lo dicen muchos hermanos. Está dándose a conocer lo que la iglesia, la Odisea, está practicando, queridos hermanos. Hay una neutralidad tremenda en la iglesia. Hay un paso que se da al mundo y un paso a la salvación. Pero el Señor no quiere un paso al mundo y un paso a la salvación. Él quiere completo la salvación. Entonces, queridos hermanos, ¿qué nos está faltando? Una condición de las cosas podría resultar de este conocimiento en medio de nuestro pueblo, que podría retardar grandemente el trabajo de Dios en preparar al pueblo para enfrentar el gran día que ha de venir. Nosotros hemos de estar engrosados con especulaciones con respecto a los tiempos y a las estaciones que Dios no ha revelado. Nosotros no hemos de estar engrosados, dice la sierva, con especulaciones con respecto a los tiempos y las estaciones que Dios no ha revelado. Jesús ha dicho a sus discípulos: velar, pero no por tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos quienes están escuchando las órdenes de su capitán. Ellos han de revelar, esperar, orar y trabajar, mientras ellos se aproximan al tiempo para el regreso del Señor, pero ninguno será capaz de precedir justo cuando ese tiempo vendrá, porque el día y la hora no conoce ningún hombre. Usted no será capaz de decir que Él va a venir en 1 o 2 o 5 años, tampoco ha de proponer alejar su venida, afirmando que eso no será por 10 o 20 años. Nosotros no debemos conocer el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo o para el regreso de Cristo. Hermanos, no lo estoy mencionando yo. Es la palabra profética que es segura y que tenemos que hacer caso a lo que ella menciona. El libro de Zacarías, capítulo 13, dice algo interesante. Dice el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Esta orden fue dada en las épocas del profeta Zacarías, porque había mucho falso profeta que profetizaba sin el cuidado que Dios de repente pues había dado a su pueblo. Ellos creían recibir revelaciones sin estar en el mensaje del Señor. Eran muchos de ellos de esa condición, como lo estamos viviendo ahora, de una condición laodicense,
y así profetizaban como si fueran enviados del Señor. Queridos hermanos, no hagamos caso a este terrible tiempo en el que estamos viviendo, de estos falsos profetas que se presentarán con un mensaje de santidad, pero que muchas veces también ellos estarán confundidos, y es por eso que necesitamos ayudarlos para que puedan entrar a la línea donde deben seguir. Entonces, dice, hermanos queridos, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 271, párrafo 3, de los años 1882-1889, Dios no ha aprobado a su pueblo y elegido un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de ser confiados con la verdad. Quisiéramos entender esto, que Dios no ha confiado a nadie el mensaje de un tiempo definido. Él no ha dado a un hombre nueva luz contraria a la establecida fe de su cuerpo. El mayor daño que puede recibir el pueblo de Dios proviene de aquellos que salen de él hablando cosas perversas. Por su medio queda vilipendiando el camino de la verdad. Entonces, queridos hermanos, el mayor daño que puede hacer estos falsos profetas al pueblo de Dios es cuando pronuncian mentiras y el pueblo queda completamente enceguecido y puede ser perjudicado para su salud. La salud espiritual podría ir deteriorando al punto que muchos de ellos dejarían la iglesia, dejarían la doctrina. Estamos hablando de la iglesia que compone pues el remanente, no de la iglesia establecida. Hermano, no vayamos a confundir esto, porque podemos confundir que estamos hablando de la iglesia establecida, de la organización o corporación, como se puede llamar. Estamos hablando de una iglesia que está establecida en el régimen del Señor Jesucristo, en sus doctrinas, en su base. Entonces, queridos hermanos, dice también las creencias fundamentales en 1872. Hay muchos quienes se llaman a sí mismos adventistas que tienen puntos de vista con los que no podemos tener simpatía. Nosotros pensamos como subversivos del claro y más importante principio establecido en la palabra de Dios. No fijar tiempos para el adventimiento a ocurrir, que el error de los adventistas en 1844 pertenece a la naturaleza del evento, entonces para revelarse no al tiempo, que ningún periodo profético es dado para extenderse a la segunda venida, pero que el más largo es el 2300 días, lo de Daniel 8:14, terminando en 1844 y trayéndonos a un evento llamado la purificación del santuario. Eso es lo que menciona pues lo establecido ya, hermanos, en su tiempo, y que de ahí para adelante no habrá alguna fecha como hoy en día lo presiden los hombres. Lo de Daniel 8:14 fue establecido. Eso estaba definido y se llegó el tiempo que se cumplió, y no fue pues, hermanos, para fijar nuevas fechas. Entonces fue el mismo en 1889 y dice que fue entera unanimidad a lo largo del cuerpo. Se pronunció en este año. En esto nosotros creemos, hermanos, que no hay fecha definida para la segunda venida, como de alguna manera lo definieron los pioneros, pensando ellos que el Señor vendría en esa época, en esos años. Entonces, Mensajes Selectos, tomo 1, página 41, párrafo 3, dice: habrán aquellos que una vez unidos con nosotros en la fe, que van a buscar nuevas doctrinas extrañas, algo extraño y sensacional para presentar a la gente. Ellos traerán todas las falacias imaginables y presentarán como viniendo de la señora de Huay, que puedan engañar a las almas. Tengamos cuidado en eso, porque muchos tomarán cita del espíritu de profecía y dirán: así ha dicho la sierva del Señor. La sierva del Señor en ningún momento ha sido autorizada para pronunciar el día y la hora. Nosotros sabemos que el Señor nos ha fijado ya lo que tenemos que hacer, y no fijar fechas, porque eso puede confundir a la mente del hombre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 242, párrafo 2.
que inducirá a los hombres. ¿Qué influencia es la que inducirá a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante el estudio de la palabra, acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? ¿Debo obedecer la orden? Hazle frente, dice ella. ¿Os sorprende cuando llega, dice algo, o tiene comienzo de alguna manera esos eventos que contradicen nuestra fe? ¿Debo obedecer la orden?, dice ella. Hazle frente, dice. Entonces estamos haciendo frente a los anuncios que se están dando con muchos falsos profetas en este tiempo, hermanos queridos. Hace algunos años atrás surgió una profeta llamada Daisy Escalante, que profetizaba y que mencionaba que el juicio ya comenzó por los vivos, y que tenía muchos adeptos que creían que ella estaba siendo instruida y estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no estamos hablando de las iglesias protestantes. Entonces, así como ella, muchos de los falsos profetas aparecen a diario, y el Señor quiere que reprendamos este punto. Queridos hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. En el libro de Mateo, el capítulo 7, el verso 15 al 20 dice lo siguiente. Quisiéramos leer Mateo, capítulo 7. Si tienes ahí tu Biblia, ampárate de las Sagradas Escrituras. Es la única fuente la que nos puede dar salud, la que nos puede dar vida. No podemos estar escuchando a hombres, mujeres que estén engañadas por el espíritu falso del enemigo. Entonces dice el verso 15 del capítulo 7, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Esos frutos no son específicamente como podríamos nosotros mencionar con sabiduría. Esos frutos son frutos de justicia. Queridos hermanos, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 5 del libro de Mateo y en el verso 20. Noten lo que corresponde a los frutos buenos de un profeta verdadero. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los frutos de un hombre, de una mujer, deben ser frutos de justicia. La santidad, la justicia de Cristo debe ser el tema principal de nosotros como fruto para poder saber con quién estamos hablando. También tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 20 y 21. Te invito a buscar el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 20 y 21. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en buscarla. No dudes en buscar los textos que estamos leyendo, que es importante poder aprender. Dice el verso 20 y el verso 21 del capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses. No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno. Hermanos, si nosotros menospreciamos las profecías que se presentan en la verdadera palabra de Dios, estamos pues contrariando a lo que el enemigo de las almas está haciendo para estos tiempos.
Hay muchos párrafos que podemos pasarnos leyendo en esta mañana. Hay mucho que decir de estos falsos profetas, pero estamos agregando a lo que corresponde para poder apoyar a nuestros hermanos que se están fijando en hombres que muchas veces no tienen el testimonio de Jesús, no tienen el espíritu de la profecía y que el Señor en ningún momento les ha enviado a hablar estos temas. Y que son muchas veces de ellos, podríamos llamarle en este término, famosos, porque son reconocidos en el mundo adventista. Y por eso muchas veces nosotros escuchamos a estos hombres y creemos que estos hombres están en la verdad. Pero lo más fácil y lo más correcto es escuchar a la palabra de Dios. Es escuchar un escrito está. No creas a nadie que venga y te diga sus especulaciones que tenga en su mente. Escucha lo que la palabra de Dios te dice. Entonces, dice pues, hermanos, segunda de Tesalonicenses, ya para ir entrando a la recta final, para ir acabando, ¿cuál será la señal, hermanos, para estos últimos días que nos den a conocer el tiempo de la venida del Señor? Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 3, algo interesante que debes tomar en cuenta a lo que el Señor se está refiriendo. El verso 3 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una señal importante para definir que el Señor está viniendo en las nubes es la apostasía del hombre de pecado, del hijo de perdición. El papado debería ya estar contrariando en todo momento lo que significa las Sagradas Escrituras, y de alguna manera que lo está haciendo. Pero la apostasía más grande que se dará en los tiempos en los que estamos viviendo es la de reemplazar un día falso y decretar por ley, y que los hombres y las mujeres, niños, adultos, pobres, esclavos, ricos, tengan una señal, tengan una marca, y ellos acepten. Entonces esa señal es definitiva para nosotros, para creer que Cristo ya no tarda en venir, que falta poquísimo, que falta muy poco, hermanos queridos. Entonces, la apostasía de este hombre de pecado, hijo de perdición, se nos tiene que dar a creer que esta es una señal, que Cristo está regresando ya en las nubes. Entonces nosotros tenemos que ver que la apostasía es una señal clave para la segunda venida de Cristo. Entonces lo tenemos en la palabra de Dios. No nos ha dicho alguien, sino la palabra misma está definiendo cuál sería esta señal que marque la historia y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también el libro de Lucas, capítulo 23. Te invito a buscar el libro de Lucas, capítulo 23, y vamos a lecturar el verso 18 y 19. Algo que sucedió, algo que aconteció en la época de nuestro Señor Jesucristo y que nos da una señal importante para vivir en esta etapa en la cual estamos nosotros comprendiendo de alguna manera estas profecías. Capítulo 23 del libro de Lucas, el verso 18 y 19. Si ya lo tienes, puedes lecturar, que te va a ayudar mucho para poder fortalecer a tu vida espiritual. Dice, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Hablando de Barrabás. Barrabás, que en el original, o su significado de Barrabás, que significa hijo del Padre. Este hombre que aparece en la Escritura está frente o al lado de Jesús, y Pilato dice, ¿a quién quieren que libere? ¿A este que llaman su rey o a este hombre llamado Barrabás? La gente, de alguna manera, pidió que se liberase a Barrabás,
no sabiendo que este Barrabás representaba al hijo de Satanás. En el Deseado de todas las gentes, en la página 681, hay un párrafo muy importante de poder leer en esta mañana. Vamos a leer El Deseado de todas las gentes, página 681 y 682. Dice: en aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo la sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías, pretendía ser autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado, que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad, al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente. Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Deseado de todas las gentes, páginas 681, 682. Este Barrabás pretendía ser el Mesías. Hermanos queridos, es así como este personaje de la historia, también hay muchos de los que corresponden pertenecer a esta época en la que estamos viviendo. Y uno de ellos es el anticristo Francisco, un argentino que ocupó el trono de Satanás y que está haciendo su obra en esta época en la que estamos viviendo. Y muchos lo ven como un enviado de parte del cielo. Pero para nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, no es más que un usurpador, hijo de Satanás, así como se representaba a Barrabás. Queridos hermanos, los falsos profetas, los falsos maestros, están apareciendo en su intensidad. Quisiéramos nosotros comprender que estamos ya en la recta final de la historia de este mundo. Dice Segunda de Tesalonicenses, ya para ir terminando, Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscar en el capítulo 2 y vamos a leer el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje ya de alguna manera ustedes lo conocen. No es necesario decirlo. Este personaje ha impartido su terrible engaño y lo más terrible es que hay gente que se está uniendo a él. Y no es el pueblo contrario a los mandamientos, es el pueblo que en algún momento pretende guardar los mandamientos. Dice el espíritu de profecía, vivimos en un siglo de grandes luces, pero muchos de aquellos que es llamado luz es solo una puerta abierta a la sabiduría y a los artificios de Satanás. Qué interesante testimonio. Muchas de las cosas que se presentaron como verdad, será necesario considerarlas cuidadosamente y con mucha oración, porque pueden ser astucia del enemigo. A menudo el camino del error parece paralelo al sendero de la verdad. Resulta difícil distinguirlo del camino que conduce a la santidad y al cielo, pero la mente alumbrada por el Espíritu Santo puede ver que dicho sendero se aparta del buen camino. Después de cierto tiempo, los dos caminos están muy separados uno del otro. Consejo para la Iglesia 587, párrafo 1. Hermanos, se puede distinguir de esas luces que brillan, que tarde o temprano se apagarán, porque por sus frutos lo conoceréis. Dice también, nunca presentéis teorías que Cristo no mencionó y que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Tenemos que presentar verdades grandes y solemnes. Escrito está. Es la prueba que debemos hacer admitir por todas las almas. Yo no creo si no hay un escrito está. Te invito a hacer lo mismo. No creas a nadie si no
hay un escrito está. No te dejes llevar por esa emoción. Yo sé que tú estás contento de que Cristo ya viene. Pero antes que Cristo venga, lava tus vestiduras. Antes que Cristo venga, consigue ya esa vestimenta que nos hará entrar al reino de los cielos. De acuerdo al capítulo 22 del libro de Mateo, el Señor entra y encuentra a un hombre que no está vestido de bodas. Capítulo 22, verso 11 al 13. Y dice que el Señor mandó que lo atasen pies y manos y lo botasen afuera. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Necesitamos tener la vestimenta de Cristo, el carácter de Cristo, porque si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Queridos hermanos, hay un párrafo muy importante que con este párrafo voy a finalizar y quisiéramos que ustedes puedan analizar, comprender que en realidad estamos en la recta final de la historia de esta tierra. Dice, una experiencia con un falso profeta. Anoche un joven, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, nos llamó y pidió ver a la hermana Huay. Estaba anocheciendo y decliné verlo. Sin embargo, lo invitamos a permanecer con nosotros durante la noche y a desayunar. Después de nuestro habitual culto matutino, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentásemos. Dijo, ¿tienen ustedes algún himnario? Cantaremos un himno y luego tengo un mensaje para darles. Yo cantaré. ¿Lo contesté? La sierva del Señor dice, yo contesté. ¿Y qué es lo que ella contestó? Si tiene un mensaje, délo sin demora, porque tenemos mucho apremio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Ya escuchaste a estos falsos profetas decir que el juicio ha comenzado por los vivos. ¿Cómo pretenden mencionar cuando el Señor no ha definido aún este mensaje para darlo? Le escuché mientras proseguía y finalmente le dije, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa. Usted comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello, pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Bien, él dijo que debíamos empacar y trasladarnos inmediatamente a Battle Creek. Le pedí sus razones y repuso, para dar este mensaje, que el juicio ha comenzado sobre los vivos. Contesté, la obra que el Señor nos ha dado todavía no ha sido terminada. Cuando nuestro trabajo aquí esté contemplando, estamos seguros que el Señor nos hará saber que es tiempo de trasladarnos a Battle Creek. En vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber, lo dejé para que el hermano Starr hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. ¿Se dan cuenta cómo a la misma profeta se le apareció un falso profeta, pero a la iluminación del poder del Espíritu Santo este joven pudo comprender? Eso nos indica que hay gente que está en una edad de poder ayudar y poder guiarlo por un buen camino. Le dijo el hermano Starr que cuando la hermana Huay le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error, que las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables, aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. No nos atrevimos a permitir que fuese con personas que lo tratarían duramente y lo condenaban, ni queríamos que repitiese sus revelaciones.
quedará por un corto tiempo con nosotros, así podremos asociarnos con Él y, si es posible, conducirlo a sendas seguras. La experiencia con este falso profeta es la experiencia que podemos pasar nosotros. Hermanos y amigos a los que están preocupados por estas fechas. Ya escucharon a predicadores internacionales que están mencionando que en este año se podría dar el comienzo de los 3 años y medio para llegar al fin del tiempo y Cristo venga por segunda vez. Si el Señor te ha dado ese mensaje o les ha dado este mensaje, camufladamente, podríamos decir así, no es que viene de parte de Él. El mensaje que viene de parte del Señor es un escrito está. Y el escrito no está en ninguna parte. Y es por eso que tomamos como falsos profetas. Y a los hermanos que están escuchando a estos hombres, tengan cuidado y apártense. No vaya a ser que su veneno pueda contaminarlos y resulten rechazando el mensaje de parte de Dios. Hay un mensaje poderoso que puedan ustedes dar y compartir. Es el mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje de la justificación por la fe. Un abrazo a todos los hermanos y amigos. Tengan en cuenta que tenemos un escrito, tengan en cuenta que no estamos solos. El Señor dijo que no nos dejaría huérfanos. Hay un representante, busquemos, oremos para que Él pueda ayudarnos en todo lo necesario. Bendiciones. Estaremos estudiando nuevamente, si Dios lo permite. Un abrazo a la distancia, nos encontramos ya en un próximo estudio.